Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal El Doctor en Casa. Soy el doctor Marco Padilla y hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante y crucial que afecta a millones de personas en todo el mundo. Este es el hambre exagerada. Imagínate esto, ¿no? Estás tú cómodamente sentado en tu sofá y acabas de terminar tu comida completa y nutritiva, pero tú y tu estómago, a pesar de que está lleno, ya deberías sentirte satisfecho, ¿verdad? Pero de repente sientes un hambre voraz o quieres comer algo más, como que todavía falta, a pesar de que ya estás lleno. Entonces, ¿te suena esto familiar? Si es así, no estás solo, obviamente. Este apetito descontrolado es más común de lo que crees, ¿no? Y lo que es más importante, este apetito exagerado tiene consecuencias serias para tu salud. Entonces, en el video de hoy vamos a desentrañar este misterio juntos. Exploraremos los hechos fundamentales de este hambre exagerada, es decir, explicaremos las bases fisiológicas que generan este hambre exagerada y posteriormente haremos el desarrollo de cada una de ellas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas biológicas que esconden detrás de este apetito insaciable? ¿Cómo este fenómeno afecta nuestro metabolismo y la salud en general? Y lo más importante, ¿cuáles son las estrategias para controlar el apetito desde un enfoque integral y funcional, ¿no? Entonces, primero, comencemos por entender qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo cuando experimentamos ese hambre descontrolado, ¿no? Conociendo lo que pasa en nuestro organismo, podremos posteriormente actuar para poder controlar este problema, ¿no? El hambre no solamente es una sensación molesta, ¿no? Es un complejo sistema de señales químicas y neuronales que nuestro cuerpo utiliza para comunicarse con nosotros mismos, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de dos hormonas. Estas dos hormonas son clave, la grelina y la leptina. La grelina es la hormona del hambre y cuando tu estómago está vacío, por ejemplo, los niveles de grelina aumentan y envían las señales al cerebro de que ya es hora de comer, ¿no? Generando el hambre. Por otro lado, tenemos la leptina. Esta es la hormona de la saciedad, producida por las células grasas y le dice a tu cerebro que ya has comido suficiente y que es hora de dejar de comer. Entonces hay un balance entre la grelina, que genera el apetito, y la leptina, que suprime este apetito, ¿no? Eso es, fisiológicamente, eso se mantiene en niveles, digamos, equilibrados. Debía ser así. Entonces, una vez entendido eso, ¿no? Es que este problema del ajuste, de este equilibrio, se puede desajustar, se puede desbalancear, ¿no? Y es entonces que se genera un problema que se denomina resistencia a la leptina. Ya no es la resistencia a la insulina, como habíamos hablado en otros capítulos, en este caso es la leptina, aunque tiene mucho que ver con esta resistencia a la insulina. Entonces, se desarrolla la resistencia a la leptina. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro ya no recibe el mensaje de que ya estamos llenos, ¿no? Entonces el organismo empieza a producir una producción excesiva de grelina, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la leptina no cumple el papel de controlar, de enviar las señales de que ya estamos llenos. Entonces, por tanto, debemos estar todavía con necesidad de comer. Entonces, que debe elevarse la grelina. Y esto es lo que hace que al estar elevada esta hormona constantemente, hace que tengamos ese hambre exagerado, ¿no? Entonces, ahora seguimos. Ahora, ¿dónde se procesa toda esta información de estas hormonas, ¿no? Estas se procesan en el hipotálamo, en una parte esencial en el cerebro, ¿no? Es una zona del cerebro. Ahí es donde se procesa la información, es decir, ahí llega toda esta información que se envía a través de estas hormonas especialmente, ¿no? Esa región sí es el hipotálamo. Ahora, el hipotálamo sería entonces el centro de control del apetito. Recibe todas las señales hormonales y nutricionales y decide si comemos más o si ya es suficiente, ¿no? Entonces, pero el hipotálamo no trabaja solo. Hay varios factores que también pueden alterar su funcionamiento y por ende nuestro sistema de hambre-saciedad, ¿no? O sea, también el centro regulador que está en el hipotálamo se balancea con estas hormonas, pero esto a su vez se puede alterar por otros factores. Y estos factores son los siguientes y son muy importantes a tener en cuenta. Uno es el estrés crónico. El estrés, el hecho de estar todo el tiempo, digamos, en permanente atención y permanente necesidad de estar pendiente de cosas o de hacer, digamos, temas que hemos dejado de hacer o preocupaciones o los trabajos que no podemos dormir adecuadamente, etcétera. Ese estrés constante hace que nuestro organismo produzca más cortisol y esta hormona también aumenta el apetito, ¿no? Ahora, el segundo problema es la falta de sueño o la falta de sueño, o mejor dicho, el sueño
que es más corto. ¿Por qué? Porque como hay más dominio de la luz, ¿no?, artificial y de los aparatos electrónicos, hace que nosotros ya no tengamos sueño en las horas correspondientes y recién podemos dormir muy pocas horas después de haber ya agotado toda la noche que normalmente debíamos estar durmiendo. Entonces, la falta de sueño altera los niveles de grelina y leptina. Y de hecho, si esto se altera, ¿qué hay como consecuencia? Más hambre. Ahora, el otro problema que también es frecuente son las dietas restrictivas, ¿no? Paradójicamente, las personas de un momento a otro pueden decidir dejar de comer una o dos raciones para hacer algo con respecto al sobrepeso, porque ellos mismos son conscientes de que están comiendo exageradamente. Y este aumento digamos, esta restricción de dejar de comer, pero digamos forzadamente, va a hacer que el organismo reaccione, digamos, con un efecto de rebote, ¿no? Es decir, que a largo plazo aumenta más bien más todavía el apetito y posteriormente esta persona va a recuperar todo eso que no ha comido y aún más, ¿no?, en una mayor cantidad. Entonces, es crucial entender que el hambre exagerada no es solo una molestia, ¿no? Esta, esta de por sí tiene consecuencias serias para nuestra salud. Entonces, en primer lugar, el hambre excesivo lleva a que a sobrepeso y a la obesidad. Y cuando comemos más de lo que nuestro cuerpo necesita, entonces ese exceso se almacena en forma de grasa, ¿no?, y haciéndonos aumentar de peso. Y hay otro dato interesante. La obesidad puede crear un círculo vicioso. A medida que ganamos peso, nuestras células se vuelven más resistentes a la leptina. Es decir, no hay control del apetito. Lo que significa que necesitamos comer aún más para sentirnos satisfechos, ¿no? Entonces, esto nos lleva a un segundo punto, un segundo nivel: la resistencia a la insulina y el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, cuando constantemente estamos o sobrecargamos nuestro sistema con un exceso de alimentos, especialmente ya sabemos los alimentos de tipo azúcares, carbohidratos, nuestras células se vuelven menos sensibles a la insulina, ¿no? Y por tanto también hay un desequilibrio que se expresa a través de una elevación de la glucosa. Y esto se denomina diabetes, posteriormente, que no se desarrolla inmediatamente. Obviamente tiene todo un proceso: resistencia de insulina y después diabetes, ¿no? Entonces, si no, estos problemas hacen que se genere todo un círculo vicioso que aumenta cada vez más porque todo se desregula y el equilibrio que debía mantenerse con el mantenimiento de la hambre y la saciedad y del control de las hormonas, todo hace que estas a su vez, cuando están disreguladas, generen los mismos problemas en mayor nivel y mayor nivel. Cada vez hay incremento del problema con mayor intensidad y más tiempo, lo que generalmente al final produce enfermedades y complicaciones serias para la salud, ¿no? Entonces, otro problema también relacionado a este tema es la inflamación, ¿no? La inflamación crónica es un término muy común de escuchar, inflamación, pero esto se genera ¿por qué? Por el exceso de alimentos. Y si estos alimentos no son necesariamente densos, o sea, no te contienen un contenido nutricional adecuado, ¿no?, entonces llevan a inflamación sistémica. Esta inflamación crónica de bajo grado está relacionada con una serie de problemas de salud, ¿no?, de problemas de corazón hasta ciertos tipos de cáncer. Entonces, pero no se alarmen, ¿no? Aunque estos problemas suenan serios y lo son, la buena noticia es que hay mucho de lo que podemos hacer nosotros para controlar este apetito y mejorar nuestra salud. Y esa es la razón de este video, ¿no? Vamos a hablar ahora entonces de las estrategias, decimos nosotros funcionales, porque se dirigen hacia el control de las bases mismas que han generado el problema para controlar el apetito y abordar la causa raíz del problema, ¿no? Primero, entonces, uno, la nutrición inteligente. No se trata entonces de hacer dietas restrictivas, es decir, de evitar de dejar de comer, ¿no?, sino elegir mejor nuestros alimentos. Es la razón de elegir la calidad de los alimentos. Entonces, esta calidad de los alimentos, es decir, especialmente no azúcares ni no refinados, va a hacer que nosotros, con lo que comamos, que tiene contenido de fibra, grasa saludable, proteínas y otros elementos que vienen generalmente en los alimentos que son producidos en la tierra, ¿no?, en la tierra directamente, enteros, integrales. Estos van a hacer que nos sintamos satisfechos con lo que vamos a recibir en nuestra ración, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, ¿no? Entonces, esta adecuada alimentación hace que pues, se controle
el apetito por estar comiendo constantemente, porque nosotros tienen una digestión mínima, y esto pasa directamente al torrente sanguíneo y elevando todo los depósitos de grasa, la glucosa y todo, ¿no? Entonces, no nos olvidemos también de los niveles saludables de las grasas, ¿no? La grasa por sí no es la parte mala de la alimentación. Las malas son los aceites refinados que utilizamos especialmente en frituras, en comida rápida. Estos aceites refinados, ¿no? Refinados son los que tienen compuestos que van a producir daño al organismo. Entonces, pero ¿cuáles son las grasas saludables? El aceite de oliva, la palta tiene una grasa muy buena, las nueces, y estos alimentos no solo son nutritivos, sino también que ayudan a sentirnos llenos después de haber comido, ¿no? Entonces la clave está en una dieta balanceada que incluye todos los grupos de alimentos en la proporción adecuada. El segundo punto crucial es el manejo del estrés, como ya había referido, que es una de las causas de este hambre, ¿no? ¿Y cómo controlamos el estrés? Y que a su vez aumenta el apetito, o por ejemplo, haciendo después comer constantemente, ahí tendremos que utilizar varias técnicas, ¿no? Seguramente también eso es motivo de revisar, ¿no? Por ejemplo, la respiración, una técnica de respiración, ¿no? Guiada, después la técnica de meditación, ¿no? Pueden ser muy efectivas para reducir el estrés y el cortisol. Entonces, es necesario tener o controlar el estrés y por ende también controlar entonces el hambre, ¿no? Otro tema importante es el ejercicio regular. También es un gran aliado que no solo nos ayuda a manejar el estrés, sino también que regula nuestras hormonas y mejora nuestra sensibilidad a la insulina, ¿no? O sea, hay una estrecha relación entre estos problemas que en general le llamamos metabólicos, ¿no? Entonces, ahora hablaremos del sueño. No puedo dejar de enfatizar la importancia de dormir bien, ¿no? Entonces, lo normal se recomienda dormir de 7 a 9 horas cada noche, ¿no? Un buen descanso, entonces, ayuda a mantener el equilibrio de la grelina y la leptina, lo que significa que estaremos menos propensos a tener necesidad de comer durante el día, ¿no? Si se nivelan esas hormonas, que se desequilibran una vez que hay cortos periodos de sueño, por ejemplo, por estar, digamos, en actividades nocturnas o estando con los aparatos electrónicos, etcétera. Todo eso va a alterar nuestro sistema de regulación hormonal, especialmente. Entonces, por último, y no menos importante, la suplementación, ¿no? Inteligente también, de acuerdo a las necesidades de cada persona, ¿no? Entonces, no estoy hablando de tomar pastillas, porque alguien recomienda tomar medicación para bajar de peso, o sea, fármacos para tomar de peso, que de por sí ya estamos explicando las bases del control de todas estas alteraciones son las que necesitan ser modificadas, que estas no se van a modificar tomando un fármaco, ¿no? Entonces, otro tema importante son los probióticos también, ¿no? Que también sería motivo de otra revisión, que también eso regula nuestro eje de intestino-cerebro. Hay una relación directa entre el intestino y el cerebro, ¿no? Ahí también tiene que ver con el estado emocional, con las enfermedades tipo depresión, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra flora intestinal influirá en nuestro cerebro también. Además, hay minerales como el magnesio, el zinc y otros que juegan un papel también importante en la regulación metabólica. Entonces, con esto ya creo que hemos desentrañado el misterio del hambre insaciable, ¿no? Desde sus causas biológicas hasta las estrategias prácticas para controlarlo. Recuerden que el apetito descontrolado no es una falta de voluntad, no es que tú tengas falta de voluntad, no es oye, y si tú tienes un apetito voraz es porque tú no puedes controlar tu voluntad o muy frágil, digamos, a esas demandas, ¿no? Lo que pasa es que hay un desequilibrio en nuestro organismo, esa presión de ese desequilibrio. Nuestro cuerpo necesita corregir este desequilibrio con un enfoque adecuado y esto finalmente llevará al control de los problemas relacionados a este, ¿no? Entonces, finalmente, si este video te ha sido útil, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, familiares que puedan beneficiarse y suscríbase a nuestro canal para más contenido sobre salud, ¿no? Y bienestar. Estén atentos porque en nuestro próximo video hablaremos de cómo la microbiota intestinal influye en nuestro peso y apetito, ¿no? Estoy seguro que este tema también les va a fascinar. Recuerden, conocer nuestro cuerpo es el primer paso para una vida saludable. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento. Hasta la próxima. Nos estamos viendo.